saber que el hombre no vale por lo que tenga ni por lo que atesore. El hombre vale por lo que sirva. Pero para servir tiene que saber. Y entonces hay que saber y hay que dedicarse a coger ese carril de alta velocidad que ha tomado la ciencia. Este es el pensamiento del ilustre chiapaneco Manuel Velasco Suárez, quien reflejó durante toda su vida personalidad y fortaleza del carácter. La Universidad Autónoma de Chiapas rinde un merecido homenaje al que fuera fundador y primer doctor honoris causa de nuestra institución. La creación de la universidad, sin duda, fue obra de una visión de largo alcance. Mientras muchos se oponían, Manuel Velasco Suárez luchó contra las adversidades hasta lograr su creación. Y su calidad no es medida por números, sino medida en su calidad humana y sobre todo para formar al talento chiapaneco. Quienes lo conocieron expresan de él su gran entrega al trabajo y deseo de servicio. Su pasión por la medicina y la cirugía del sistema nervioso lo convirtieron en el primer cirujano de México, fundador de 7 hospitales regionales en el país. Su presencia era una rara y extraordinaria combinación de virtudes. Sereno, pero a la vez enérgico, paciente y a la vez exigente, sobre todo consigo mismo, en una búsqueda incesante del equilibrio. Así lo describe su hijo Jesús Agustín, que reconoce que en unión con su madre formaron la raíz profunda e inquebrantable del árbol familiar. De un hombre que sin duda trascendió, fue excepcional, fue, como lo dicen sus colegas, sus maestros, sus alumnos, fue un gigante que me tocó la fortuna, el privilegio de que ese hombre excepcional fuera mi padre. Pero te lo digo con humildad y te lo digo también con el compromiso que esto significa. Manuel Velasco Suárez nace el 28 de diciembre de 1914 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Egresó de la Facultad de Medicina por la Universidad Nacional Autónoma de México y que, adelantándose a sus tiempos, tuvo la visión y entusiasmo para estudiar el posgrado en las universidades de Harvard y George Washington, en las especialidades de neurología y neurocirugía en 1943. Su capacidad de gestión lo llevó a presidir la Conferencia Mexicana de Neurología Quirúrgica y Psicocirugía. Abogó por eliminar los manicomios caracterizados por el trato inhumano que se daba a los pacientes, como sucedía en la Castañeda, haciendo valer su derecho a cualquier tipo de maltrato hacia el individuo, independientemente de su condición y tipo de aflicción que lo aquejaba. Había que destruir los manicomios, como fue el caso de la Castañeda en la Ciudad de México, y crear lo que sería la gran revolución de la salud pública en México en el campo de la salud mental. Y fue que entonces crea distintas instituciones a lo largo y ancho del país, más de 10 instituciones, culminando con la creación del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en los años 60 y que ahora muy merecidamente lleva su nombre. Era su conducta habitual dar el justo lugar al derecho que todos los individuos tienen sobre el don más preciado.
la vida. Manuel Velasco Suárez fue un hombre dedicado a las ciencias médicas, pionero de la neurología en México y en el mundo, creador de instituciones, y al llegar a Chiapas como gobernador, tuvo como una de sus principales metas la creación de la Universidad Autónoma de Chiapas. Promoví desde el momento mismo que resulté gobernador del estado la creación de la Universidad Autónoma de Chiapas. En la medida que lo hice público, hubo reacciones encontradas, dolorosamente hasta de algunos intelectuales que pensaban que no era maduro el estado para tener universidad, que era exponerse a tener alguna agitación natural entre los jóvenes, preferible a huir de ella y carecer de la educación superior. Él, siendo maestro, dedicado a la docencia y conocedor de que solo el conocimiento y la preparación puede hacer a los hombres y a los pueblos verdaderamente libres y que pueden alcanzar mejores niveles de bienestar, entonces él se lanza a esta tarea y con un excelente grupo que se suman a este proyecto, se logra estos cimientos sólidos que ahora tiene la Universidad de Chiapas. En su labor como gobernante en la entidad chiapaneca, se preocupó por impulsar la academia y la investigación dirigida a resolver los problemas de su estado natal, fundando el Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste, Ecosur, institución de prestigio internacional. Creó los institutos regionales de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, además de 50 escuelas tecnológicas y agropecuarias en Chiapas, ampliando sustancialmente la infraestructura educativa. Una de las labores que con mayor amor desempeñó a lo largo de su vida fue la docencia. Sus alumnos lo admiraban y reconocían por su gran capacidad y exigencia como médico y como persona. Antonio García Sánchez tuvo la fortuna de ser uno de esos estudiantes de medicina que vivió la experiencia del aprendizaje al lado del doctor Velasco Suárez en el Hospital Juárez de Neurocirugía en la Ciudad de México. El maestro Velasco Suárez, una distinguida personalidad sancristobalense, chiapaneca y con un reconocimiento mundial a través de su desempeño como neurocirujano que fue y como un buen humanista, un buen investigador, un hombre que verdaderamente tuvo una trayectoria ejemplar para ser chiapaneco y darle prestigio no solamente a Chiapas sino también a México. Su aportación a la ciencia le valió innumerables reconocimientos en nuestro país y el extranjero. 9 doctorados honoris causa por instituciones nacionales y 3 internacionales. Fue condecorado por el título Decanus Princeps ad Vitam de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas. Como médico, siempre tuvo la disposición de atender y ayudar a sus semejantes. Pese a sus diversas ocupaciones, el doctor García Sánchez recuerda que cuando Manuel Velasco Suárez era gobernador del estado, a él le encargaba la atención de sus pacientes, y era tal su compromiso que se daba tiempo para, sin esperarlo, llegar al quirófano a supervisar las cirugías. Me lo recomendaba y en muchas ocasiones yo iniciaba la cirugía de los pacientes con traumatismos cráneoencefálicos a nivel de que él venía a supervisarme qué es lo que yo estaba haciendo. Uno de los momentos más importantes en la vida profesional del doctor Manuel Velasco Suárez lo vivió junto a los doctores Bernard Lown de los Estados Unidos y Eugene Chazov de la entonces Unión Soviética, quienes se dieron a la tarea de fundar la Organización Mundial de Médicos contra la Guerra Nuclear y que organizó en toda Iberoamérica a los médicos para que alzaran su voz en contra de la carrera armamentista que se vivía tan intensamente en la década de los 70. En el caso mío, que hemos creado
la Federación Mundial de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, porque sabemos que sería la última enfermedad de la humanidad, desapareceríamos todos. Entonces hemos estado trabajando desde hace 25 años con eso y hemos logrado mucho, pero todavía quedan muchas armas. Y lo peor es que hay mucho en las armas y hay pocos blancos. Entonces están buscando a quién lo hace en blanco de ellas. Este movimiento surgió en un pequeño café ubicado a las afueras de la Universidad de Harvard durante una noche invernal de diciembre de 1977. Ahí, su hijo, Jesús Agustín, fue testigo de aquella histórica reunión con Bernard Laund para comenzar una tarea titánica y trascendente que como consecuencia alcanzó el Premio Nobel de la Paz 1985 y que el propio Manuel Velasco Suárez fuera quien recibiera esta distinción como representante de la Organización Mundial de Médicos contra la Guerra Nuclear. Y ahí surgió la idea, ahí prendió la idea para crear este organismo que después junto con el doctor Chazov, entrañable amigo de él, que después sería secretario de Salud con Gorbachov. Después les otorgarían el Premio Nobel de la Paz en 1985. Otro de los grandes aportes del doctor Velasco Suárez es en el campo de la bioética, área del conocimiento médico que hasta finales de la década de los 80 no existía. La bioética es la brújula que nos guía en un mundo en que la avalancha científica nos rebasa. Está al cuidado de la vida como razón profunda en todas sus dimensiones. En 1992, integra la Comisión Nacional de Bioética en México y refuerza las actividades académicas de esta disciplina a través de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, instituciones de las que fue el secretario ejecutivo y presidente, respectivamente, desde donde se le reconoce como pionero y bastión de la reflexión bioética hasta su muerte. Mi padre fue un idealista, pero tuvo la capacidad para ser un idealista con una enorme visión universal y un enorme amor al prójimo, a los demás. Y en el caso de la bioética, defendiendo nada menos que la vida. Una parte trascendental en la vida de Manuel Velasco Suárez fue su familia. Él, junto a su esposa, doña Elvira Siles Aguilera, educaron a 11 hijos, todos ellos formados por el ejemplo de tenacidad y entrega que solo un hombre como él podía brindar a su familia pese a los diversos compromisos que su vida profesional le exigía. Otro de los miembros de la familia que tuvo una gran cercanía al doctor Velasco Suárez fue su nieto Manuel, quien nos habla de la relación con su abuelo. Él fue un científico, un humanista que ponía por delante el servir a la gente, el servir a los demás con mucho compromiso y calidad humana. Significa que en el siglo XXI nosotros, no solo yo, sino en general, debemos de tomar esto como algo prioritario. No solamente estar viendo ciertos intereses, sino poner por delante el interés de servir. Y con todo lo que implica la palabra servir, servir a la gente, servir a los demás, servir en términos generales, es a lo que mi abuelo se refería. Y bueno, él lo practicó todo el tiempo que él tuvo de vida. Y bueno, ahora a nosotros nos toca aplicarlo en la actualidad. Durante su vida profesional, Manuel Velasco Suárez atendió a un sinnúmero de pacientes, muchos de ellos pobres, otros distinguidos, pero uno de los más recordados por sus familiares es Pedro Infante,
quien acostumbraba llevarle serenata a doña Elvira en agradecimiento por haberle salvado la vida. Abre ya tu balcón. Busca a mi padre y tal vez no lo obedecía, y mi padre lo castigaba porque le decía: ya no tienes que volar, no tienes que subirte a ninguna avioneta. Ya lo había operado mi padre, ya le había puesto una placa de platino en la cabeza para proteger el cerebro, habiéndole retirado un tumor, un hematoma, y le salva la vida a Pedro Infante. Y él, con ese gran cariño, iba a mi casa a cantarle serenatas a mi mamá para que mi padre le levantara el castigo. Hombre incansable, de claras ideas, con gran tenacidad para hacerlas realidad y transformar su entorno. Así fue la vida de un ilustre chiapaneco, Manuel Velasco Suárez, quien con su legado vive en todos y cada uno de los hombres que lo conocieron y en los muros de las instituciones que legó para el provecho de sus semejantes. Durante su periodo rectoral al frente de la Universidad Autónoma de Chiapas, Antonio García Sánchez tuvo la oportunidad de proponer ante el Honorable Consejo Universitario que a Manuel Velasco Suárez se le entregara la máxima distinción académica que la universidad puede brindar, el doctor honoris causa. El primer honoris causa que se le da a un distinguido chiapaneco dentro del seno de la universidad. Y nos tocó a nosotros el privilegio de darle toda la investidura que el protocolo de esta forma como se desarrolló su designación como honoris causa de nuestra universidad. El doctor Manuel Velasco Suárez ha muerto, pero su legado sigue vivo, un legado que se convierte en patrimonio de todos los chiapanecos y en forma muy especial de los universitarios, por la conciencia de la necesidad de servir.